Perfecto, muy bien. Bueno, 7:30 de la noche, muy buenas noches a todos. Estamos iniciando la segunda sesión de las reuniones de Acorec Joven, en esta ocasión con el título de compromisos, UVITIS con compromisos de segmento posterior. En esta ocasión, teniendo como, en esta foto podemos ver a los que componemos el comité organizador de Acorec Joven. Catalina, Denise, César, Carlos y Carlitos, también Carlos 2. Normalmente esta diapositiva la comentamos más en este momento con las personas que están también llegando orientadas a UVITIS. Somos una organización de Acorec Joven que tiene como tópicos importantes casos clínicos desafiantes que correlacionamos entre todos, controversias en retina, un grupo de investigación que se está forjando en aras precisamente de tener mucha estadística nacional y también imágenes diagnósticas que hacen de nosotros o que hacen del grupo también algo, tópicos muy importantes en eventos que hemos realizado como el que realizamos a final de año, el año pasado. La siguiente. En el día de hoy nos acompañan tres diferentes expositores, muy jóvenes, la verdad, definitivamente, que hacen bastante alusión al grupo. El doctor Andrés Bustamante, la doctora Mariana Cabrera y el doctor Pablo Vaquero. Y unos invitados súper especiales. El día de hoy nos acompañan como moderadores la doctora Alejandra Latorre, médica oftalmóloga de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en inmunología ocular y uveitis del Massachusetts Eye and Ear en la Universidad de Harvard, doctora en ciencias biomédicas de la Universidad del Quindío y medicina translacional en la Universidad de Estrasburgo, Francia. Es profesora asociada de carrera y coordinadora de la inmunología de la Universidad de Rosario, investigadora del Centro de Investigación de Neurociencias y dirige la línea de investigación de neuroinmunooftalmología. Ha participado y liderado en la elaboración de más de 100 artículos científicos en revistas indexadas y ha recibido múltiples premios en su carrera a nivel nacional e internacional y ha sido catalogada recientemente como la experta número 1 en el mundo en toxoplasmosis ocular. Bienvenida, doctora Alejandra. También nos acompaña. Muchísimas gracias, buenas noches, mil gracias por la invitación, feliz de estar con ustedes. Y también nos acompaña el doctor Enzo Castiglione, de nuestro amigo país de Chile, es profesor asistente de oftalmología del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, fellowship en patología ocular y uveitis en el Royal Victoria Hospital en Canadá, máster en segmento posterior en el Instituto Barraquer de España y director médico an honorem de la Corporación Ayuda al Niño con Artritis Crónica Juvenil. Ya, doctor Enzo, bienvenido por tu presentación. Qué honor. Bueno, no siendo más, vamos a iniciar con los casos. Catalina. Bueno, hoy tenemos el gusto de tener a tres presentadores con nosotros, tres especialistas en uveitis. Va a empezar el doctor Andrés Bustamante. Él trabaja en Cali, en Sigma y en Cartagena. Muchas gracias por la invitación al grupo de Acorec Joven. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Empecemos con el ganar del tiempo, empecemos con el caso número 1. Tenemos un paciente más de 60 años, sin antecedentes personales patológicos de importancia. Él menciona pues, que vive en una zona rural, convive con animales de campo, perros y gatos, y pues su esquema de vacunación es bastante dudoso. Se comenta que tiene una disminución progresiva de la visión de un medio de evolución, con un empeoramiento súbito de visión en ambos ojos, niega dolor ocular. Refiere cefalea, rigidez nucal, náuseas. También refiere que tuvo caída de su propia altura hace 4 meses. Malestar general, pérdida de peso, tos ocasional, pero no refiere disnea. Al examen inicial tenemos un paciente con una agudeza visual de movimiento de manos en ambos ojos. Vemos un defecto pupilar aferente en el ojo izquierdo y pues el segmento pues, vamos a describir en la próxima diapositiva. En la fotografía de fondo de ojo derecho se muestra un edema del disco con márgenes del disco borroso en 360 grados, una tortuosidad marcada venular
y un desprendimiento de retina seroso con pliegues maculares radiales. En el ojo izquierdo, de igual manera, muestra un importante edema del disco óptico con una hemorragia en astilla, desprendimiento de retina seroso y pliegues maculares. Aquí vemos también fotos comprobatorias de los desprendimientos periféricos serosos. Y en la angiografía con fluoresceína del ojo derecho muestra una fuga del disco óptico y múltiples puntos blancos hiperfluorescentes en el polo posterior. Y la angiografía con fluoresceína del ojo izquierdo también muestra fuga del disco óptico y un llenado irregular de la corocapilaris. En la ecografía B-scan del ojo derecho muestra un desprendimiento de retina seroso inferior, marcado aquí en la flecha, ahí me disculpan la calidad de la imagen, y un engrosamiento corrideo, y la ecografía B-scan del ojo izquierdo muestra un engrosamiento corrideo de igual forma. El OCT del nervio óptico pues, nos confirma de manera un poco más subjetiva el gran edema del disco que evidenciamos, y el OCT del ojo derecho muestra líquido subretiniano a nivel central y nasal y líquido intraretiniano con un grosor macular central de 407 micras. Los hallazgos son compatibles con desprendimiento seroso de retina y edema macular. De igual forma, en el ojo izquierdo muestra líquido subretiniano a nivel central y nasal, así como líquido intraretiniano con un grosor macular de 405 micras. Los hallazgos pues igual son compatibles con el desprendimiento seroso y el edema macular. Entonces, ¿qué observamos? Tenemos un paciente con un edema de papila bilateral, desprendimiento seroso, con involucro macular y un engrosamiento corrideo. Inicialmente solicitamos pues, las pruebas de química sanguínea, pruebas generales, una tele de tórax y una prueba de Mantoux, un FT-ABS y HIV. También consideramos una valoración por el servicio de neurología, quien podía considerar en su momento una punción lumbar en busca de pleocitosis. Sin embargo, pues el paciente no pudo acudir a esa cita. 2 días posterior a la visita inicial, el paciente refiere un dolor ocular con una disminución de agudeza visual súbita. Esta vez evidenciamos pigmento retroquerático medio y células de una cruz en cámara anterior. Los laboratorios iniciales fueron negativos. Entonces tenemos un paciente con una panoveitis granulomatosa bilateral, con visión de movimiento de manos, y pues vamos a iniciar una terapia agresiva con triamcinolona de 40 transeptal, atropina, trato de prednisolona cada hora, prednisona 40 miligramos cada día y bromfenaco en ambos ojos cada 12 horas. A los 5 días a ese tratamiento, el paciente pues cursó con una verdadera mejoría en su agudeza visual y pues llegamos a la sospecha de un diagnóstico de BKH incompleto. También el paciente refería que aumentaban las náuseas, presentaba una crisis hipertensiva y pues malestar general. Llegando a los laboratorios iniciales, pues la BH y la sanguínea salieron sin alteraciones, el FT-ABS negativo, la prueba HIV negativa, y los marcadores de inflamación aguda salieron positivos. El paciente refería que pues la agudeza visual no mejorábamos, seguíamos con una agudeza de 20-80, 20-100 aproximadamente, tenía síntomas generales y tos. Una PPD, la prueba de Mantoux salió con una induración de 12 milímetros a 72 horas, la cual consideramos pues algo dudosa debido a que no teníamos claro el esquema de vacunación del paciente, vivía en condiciones pues un poco rurales, condiciones de riesgo, y la tele de tórax pues mostraba un aumento en los espacios intercostales, probablemente debido a un EPOC. Pedimos una prueba de IGRAS, un cuantiferón T de Gol, la cual salió positiva, y pues decidimos enviar al servicio de infectología para pues dar el tratamiento, pues la terapia para tuberculosis extrapulmonar, que consistía en la terapia DOTBAL. El paciente, como vemos en la tabla de la izquierda, pues inició con movimiento de manos, luego mejoró a 20-100, no persistía una mejoría, iniciamos la terapia DOTBAL y pues notamos una mejoría significativa en su agudeza visual de ambos ojos. Se le dio seguimiento al paciente con pruebas IGRAS y pues afortunadamente actualmente pues preserva buena visión. Vemos en las tomografías maculares cómo hubo una verdadero mejoría en los grosores maculares posterior a su tratamiento pues antituberculoso y inmunosupresión sistémica. De igual forma, después de 4 meses de terapia, el cuadro clínico del ojo derecho y del ojo izquierdo mostraron una resolución completa de la inflamación del disco óptico y el edema macular. Entonces tenemos, a manera de discusión, tenemos que el BKH es una enfermedad autoinmune que afecta piel, meninges y sistema auditivo y ojos.
el mecanismo patogénico pues no está claro y la evidencia sugiere que se debe a un proceso autoinmune mediado por células T dirigida contra los melanocitos. Las características clínicas son panoveitis granulomatosa bilateral, un desprendimiento seroso de retina, meningismo, disacusia y cambios en la piel. Se considera recientemente, habla que se trata de una enfermedad como una coroiditis estromal. También se ha documentado en la literatura que dosis altas de corticosteroides y inmunosupresión sistémica pues son el tratamiento de elección. Y también se ha reportado en la literatura que pues, la acción de VKH después de la vacunación de de la vacuna BCG. En cuanto a la tuberculosis, la manifestación ocular más frecuente es los granulomas coroideos, cosa que pues, nuestro paciente no tenía, frecuentemente acompañada de uveitis posterior y después de esa una panoveitis granulomatosa. Está documentada la reactivación de una TB latente posterior a uso de inmunosupresores sistémicos y la TB extrapulmonar, principalmente la ocular, presenta una gran variedad de presentaciones clínicas. Existe una falta de criterio diagnóstico y el difícil acceso para la biopsia de tejido coroideo hacen que sea una entidad difícil de diagnosticar. Aquí podemos ver comparaciones de artículos en cuanto a las publicaciones pacientes con VKH y nuestro paciente, y vemos que las manifestaciones oculares principales del VKH incluyen uveitis posterior o panoveitis granulomatosa, desprendimiento de retina seroso, inflamación del nervio óptico, retinitis multifocal difusa y alteraciones que aparecen en fases más crónicas de la enfermedad, también llamadas como el sunset glove fundus peripapilar. Los hallazgos típicos en la fluorangiografía incluyen retraso en la perfusión coroidea, tinción y fuga tardía del disco óptico y manchas hiperfluorescentes que luego se fusionan en grandes áreas ubicadas en las zonas donde estuvo el desprendimiento seroso. A manera de discusión, tenemos que en nuestro paciente el diagnóstico de TB ocular se basó principalmente en características demográficas, socioeconómicas, manifestaciones oftalmológicas, pruebas IGRAS y PPD positivas en ausencia de una vacunación de BCG o sospecha de esta. Y principalmente pues, la mejoría y respuesta farmacológica que tuvo. Pues las guías NICE sugieren que la combinación de la PPD y el IGRA pueden ayudar a diagnosticar casos de TB extrapulmonar sin prueba histopatológica, ya que una prueba microbiológica en nuestros pacientes es bastante complicado. Tenemos diferente literatura que soporta que en pacientes con ocular, pues el uso de estas dos pruebas diagnósticas pues son juntas, ayudan, aumentan la sensibilidad y especificidad para llegar al diagnóstico. Traigo a manera de revisión un artículo que publicamos el año pasado en cuanto a estos pacientes que presentan uveitis y edemas maculares uveíticos y tratando de buscar un poco la explicación del por qué esos pacientes con grandes edemas maculares al final llegando a la resolución de su enfermedad con inmunosupresión sistémica, pues algunos preservaban buena agudeza visual y otros no. Nos dimos cuenta que pues habían factores de riesgo dependiendo del grosor macular. Sin embargo, pues la preservación de las capas elipsoides y las capas externas de la retina pues significaban un gran pronóstico, eran de lo más importante para mejorar el pronóstico visual en estos pacientes y afortunadamente nuestro paciente no tuvo una pérdida de la integridad de estas capas externas de la retina. Entonces, los granulomas coroideos se encuentran en pacientes con TB ocular, pero ese hallazgo no es patognomónico de la enfermedad. De acuerdo con el sistema de clasificación de VKH y TB ocular, la presencia de una de estas descarta la otra. Sin embargo, el hecho de que el paciente viva en condiciones de riesgo, la ausencia de vacunación y la respuesta positiva al tratamiento con seguimiento con IGRAS hacen que la aparición simultánea de esta patología pues no debe ser rechazada. También existe que la posibilidad de que nuestro paciente tuviese una TB latente no relacionada con VKH que pasó desapercibida. Los esteroides sistémicos y la inmunoterapia clásica son el tratamiento de elección para el VKH, no obstante la estrategia terapéutica disminuye la función inmune y aumenta el riesgo de las infecciones oportunísticas. Un tercio de la población mundial tiene infección de tuberculosis latente, de ellos hasta el 10% puede desarrollarla, y aunque el VKH y la TB pueden presentar un cuadro clínico similar, requiere un enfoque terapéutico diferente. Decidimos iniciar una terapia agresiva con esteroides debido a la pérdida severa de visión. Sin embargo, la TB ocular debe evaluarse siempre en pacientes con cuadros de inflamación intraocular en países endémicos. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, por la presentación. Excelente, un caso muy complejo. Quisiera saber si nuestros invitados tienen algún comentario o preguntas.
No, muy bien, bueno, sigue, dale, Enzo, dale que yo ahora hago un No, comentario. Adelante, adelante. solo porque vivo más lejos, si no serían damas primero. Oye, ahí hay una pregunta en el chat de alguien brillante, Hernán Ríos. Yo creo que Hernán vio algo que nos debe llamar la atención. Si uno ve edema de papila, desprendimientos retinales serosos y baja visión, es muy sugerente de BKH. Pero seamos mal pensados, que este paciente tiene 60 años, está un poquito viejo BKH, y es varón, a los varones nos pega más suave que a las mujeres. Entonces, ya en un foro de discusión, pensemos cuál puede ser el diagnóstico diferencial. Las infecciones me las voy a saltar porque cada comunidad tiene sus propios bichos, pero supongamos que no fuera infeccioso y que este enfermo tenga un lupus con un cierto grado de nefropatía no diagnosticado y que por lo tanto eso explica por qué la papilitis sea hemorrágica, o sea, que tenga un fenómeno vasculítico generalizado y entonces tiene el compromiso ocular, tiene el compromiso renal, producto del compromiso renal está con edemas y eso aumenta la posibilidad de que la coroiditis genere un poquito de fluido subretinal y entonces tú les das los 40 miligramos de prednisona y también mejora. Entonces, cuando aparece una crisis hipertensiva, uno dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Por supuesto que se la podemos haber causado nosotros con el susto a cualquier varón de 60 años que nunca se controló con un médico y que está ciego. Por supuesto que puede ser una hipertensión de lo más trivial del mundo o preexistente no diagnosticada. Pero por hacer el ejercicio mental, seamos mal pensados y ¿qué tal si este enfermo tiene un lupus? Y en este caso yo sí le pediría un sedimento urinario y sí quisiera ver la creatinina. Solo como un ejercicio mental. Se hizo un escrutinio diagnóstico con más laboratorios, pero se descartó lupus eventualmente. Los anticuerpos antinucleares, anti-DNAs y pues el resto de escrutinio diagnóstico salió negativo, pero muchas gracias por su opinión, doctor. Hay una pregunta en el chat, doctor Bustamante, de la doctora María Salgar. Ella pregunta que si en alguna forma de uveitis por tuberculosis dejas tratamiento inmunosupresor. Es una pregunta muy interesante. Inicialmente, si la uveitis es causada principalmente por una TB ocular, el tratamiento inicial del paciente es pues su terapia antibiótica que con un seguimiento estrecho por el servicio de infectología. Eso es, para mí es lo primordial. Sin embargo, hemos tenido pacientes que posterior a su tratamiento de la TB ocular, ya negativizado todas las pruebas sistémicas, persiste con cuadros inflamatorios crónicos y idiopáticos. Ya habiendo controlado la enfermedad de la tuberculosis, existen casos, y los recuerdo perfectamente, tenemos que otros casos, son pocos aislados, que ha tocado continuar con tratamiento inmunosupresión sistémico, donde cuando debutó inicialmente por una TB ocular, resolvió, fue tratada, pero persistió con cuadros inflamatorios. No sé si el doctor Enzo y la doctora de la Torre quieren hacer alguna anotación con respecto a esa pregunta. Pues yo iba a Plenamente hacer, de acuerdo, Andrés. sí, absolutamente de acuerdo, pero también iba a hacer, se me adelantó ahí Enzo, porque el mismo, digamos como las mismas anotaciones que hace absolutamente de acuerdo con Enzo, en que pues hay que, digamos, hacer el ejercicio de los diagnósticos diferenciales. Por supuesto, como dice Enzo, también las infecciosas ahí no las saltaríamos, pero también uno de los diagnósticos diferenciales, una sífilis, una neurolúes, estaba con, ¿cierto? Digamos, de las otras infecciosas, pues pensaría ese diagnóstico diferencial, la sarcoidosis, por supuesto. Me llama mucho la atención que fue lo primero que se comentó, digamos, hombre y a esa edad. Generalmente son mujeres entre la tercera, máximo quinta, pero tercera y cuarta década de la vida. Entonces, pues hay casos atípicos y por supuesto que lo que uno indica es la respuesta también al tratamiento, que fue buena, digamos, pero sí, en el ejercicio hacer, digamos, los otros diagnósticos diferentes y tenerlo en la cabeza. Muchas gracias, doctora. Sí, este caso yo lo veo
como en la década de los 90, bueno, ustedes deben saber mucho más que nosotros, que se hablaba mucho de corriditis serpiginosa en las series de casos indias principalmente. Y luego se llegó a una conclusión de que la gran mayoría de estos pacientes eran pues TB-like, eran secundarias a tuberculosis. Entonces, eso fue como un caso que quise amalgamar, que se amalgamó, pero la presentación fue principalmente muy característica, muy parecida a un cuadro de BKH. Entonces, sí, fue como un dato curioso. Muchas gracias. Volviendo a la pregunta de la doctora Salgar acerca de si dejaríamos inmunosupresión, la respuesta es que sí, fíjate, depende de dónde estemos. Si tú estás en India, donde la prevalencia de tuberculosis es gigantesca, probablemente le vas a dar las 4 antimicrobianos a los pacientes y nada de corticoides. Pero en una situación como nuestros países, que la prevalencia de tuberculosis no es tan alta, y bueno, ahí cada uno de ustedes ve la epidemiología del lugar, pero cuando tienes una prevalencia baja, la mayor parte de las uveitis en un paciente que tiene una tuberculosis es una tuberculosis latente que no participa directamente del compromiso ocular, vale decir, no es bacilífera a nivel ocular. Y por el contrario, funciona como un estimulante de autoinmunidad. No nos olvidemos que los modelos experimentales de uveitis en ratas usan lipopolisacárido, toxina pertussis o IRBP asociado a proteína tuberculosa. Vale decir, tú colocas un antígeno subcutáneo en la rata, pero lo tienes que mezclar con micobacterio tuberculoso cocido. Eso te genera uveitis por mecanismo inmune frente a una asociación de múltiples antígenos que per se no causan uveitis. Entonces, por lo menos en Chile, y no tengo ninguna duda que la mayor parte de Colombia es así, paciente con uveitis que tiene un test positivo para tuberculosis, como en este caso, salvo que tenga un tuberculoma o características clínicas muy sugerentes de tuberculosis, no es lo mismo que dicen todos los libros, muchas veces es por mecanismo inmune, tú cubres la tuberculosis, usas corticoides, y a contar de 3 meses comienzas a usar un inmunosupresor como un agente ahorrador de corticoides, como dicen las normas de los casos generales. Y una pregunta, en el sitio donde ustedes se encuentran trabajando, ¿qué tanto es esa dinámica con nosotros especialistas, en este caso infectología? Porque muchas veces tenemos el pequeño inconveniente de que los infectólogos no creen en la presencia de TBC ocular y mucho menos niegan su presencia si el paciente aún tiene exámenes de placas de tórax o tomografía de tórax completamente negativas. Entonces, ya hay mucha literatura al respecto en donde, independientemente exista o no exista compromiso a nivel pulmonar, puede haber compromiso a nivel ocular. Y como decía el doctor Enzo ahorita, de acuerdo al fenotipo con que se está presentando, puede ser más patología hecha como tal por la micobacteria o patología como una respuesta inmune a las proteínas de la micobacteria. Entonces, ¿cómo es esa relación con infectología que muchas veces puede ser muy difícil de hacer y el paciente se queda sin tratamiento? Pues Carlos, te hablo de mi experiencia. Regresando al país, recientemente recibí una nota de una interconsulta de infectología que decía que la TB ocular, el diagnóstico es clínico. Y como bien sabemos, pues la TB ocular es un gran imitador. La tuberculosis es una gran imitadora, como lo estamos viendo en ese caso. Si nos vamos a los estudios del COTS y a la serie de casos, a los artículos que presenté de revisión en la presentación, el diagnóstico sigue siendo bastante incierto. Hay muchos tipos de sistemas y esquemas, pero yo creo que una prueba de Mantux y un IGRA positivo nos ayudan bastante, pues en esos casos que son son de difícil manejo. Pero sí, la comunicación interdisciplinaria es bastante importante para el manejo y el control de esos pacientes. Perfecto, muchas gracias, Andrés. Entonces, a continuación, la doctora Mariana Cabrera, médica oftalmóloga y especialista de uveitis de Fundonal en Bogotá, nos va a hacer su presentación de caso clínico. Voy a presentar un caso de placas y más placas.
El paciente fue visto en Fondonal, lo manejamos en conjunto con el doctor Francisco Rodríguez y el doctor Willy Carpio. Entonces, un hombre de 56 años que llegó en mayo del 2020, un antecedente de una diabetes controlada con metformina, quien desde hace 5 meses estaba con disminución de la visión en ambos ojos. Cuando llegó estaba con agudeza visual de 20/200 en el ojo derecho y 20/200 que mejoraba 20/100 menos en el ojo izquierdo. Tenía una cruz de células en cámara anterior, la presión era normal y en el fondo veíamos un haze de 0,5 cruces y estas lesiones como placoides en diferentes fases. Acá vemos una más antigua, acá unas más nuevas. Además tenía vasculitis generalizada y hemorragias intrarretinianas periféricas. Estas lesiones tenían un patrón en el cual había una hipofluorescencia temprana y una hiperfluorescencia tardía, pero además tenían una vasculitis muy severa y pues una neuritis muy severa y una vasculitis también muy importante. Esta es la tomografía, vemos líquido subretiniano, alteración de los fotorreceptores, engrosamiento difuso y pues no se ve muy bien la coroides, pero asumimos que está engrosada. Se hizo un diagnóstico de una panuveitis no granulomatosa donde predominaba una coroiditis placoide, bilateral, insidiosa, persistente y crónica, y lo primero que yo pensé, sobre todo con esa inflamación tan importante en el fondo, era una infección, ya sea tuberculosis, sífilis, o a veces lo vemos las toxoplasmosis en pacientes inmunosuprimidos. Entonces, a los 8 días nos trajo todos los exámenes que le habíamos pedido, en el cual encontramos una prueba de tuberculina negativa, radiografía de tórax normal, una prueba treponémica y no treponémica negativa, VIH negativo y toxoplasma IgG muy limítrofe, IgM negativo. Entonces, pues pensamos que de pronto no era infeccioso, le empezamos prednisolona 60 miligramos al día vía oral. Yo seguía pensando que de pronto había una infección, le pedí un booster de tuberculina y nuevamente una prueba no treponémica, las cuales fueron negativas, y a los 8 días con esta prednisolona oral veíamos que estaba mejorando un poquito la inflamación. Entonces empezamos a pensar que de pronto está en una coroiditis placoide multifocal no infecciosa. Dentro de las posibilidades está la coroiditis multifocal con panuveitis, aunque las lesiones se ven un poquito diferentes. Un AMPI, pero pues es raro que estos tengan tanta inflamación y que el curso dure más de unos 3-4 meses. Una coroiditis serpiginosa, pero estas característicamente no son multifocales y no tienden a ir más allá del polo posterior, y una coroiditis ampiginosa o una coriretinitis placoide implacable, pero también es raro que estos tengan tanta vasculitis, tanta neuritis y tienden a ser lesiones más pequeñas. Unos 10 días después de haber empezado la prednisolona, el paciente nos cuenta que la glicemia le subió a 320, entonces su médico general le dijo que la suspendiera y desde entonces nota que se le había bajado la visión. Y lo que encontramos, acá no se ve muy bien, pero esta es la angiografía de ese día en el cual el rojo es más o menos el tamaño de las lesiones previamente, y acá vemos que estas lesiones se han extendido y han aparecido unas lesiones nuevas. El patrón era muy parecido, una hipofluorescencia temprana, hiperfluorescencia tardía, y pues seguíamos con una neuritis muy severa y una vasculitis muy severa. Entonces, ¿qué hacer? No podemos darle corticoides orales a este paciente, entonces yo siempre me cuido que no sea una infección. Le hice un PCR de hemorracoso, el cual salió negativo para tuberculosis, para herpes, para citomegalovirus y varicela zoster. Entonces le pusimos 40 miligramos de metilprednisolona subtenon, le empezamos una dosis más baja de prednisolona oral, se empezó a satioprina, 150 miligramos día, y pues le empezamos estudios autoinmunes y valoración por neurología para descartar alguna vasculitis del sistema nervioso central, los cuales todos fueron normales y negativos. Entonces el paciente empezó a mejorar con este tratamiento, empezamos a ver que las lesiones estaban inactivas, empezamos a bajar la prednisolona oral y estábamos con una visión de 20/80, 20/200. 4 meses después, que es más o menos el tiempo en el que dura la metilprednisolona, y ya le estábamos bajando los corticoides orales, el paciente cuenta que 15 días antes le había bajado mucho la visión, estábamos en 20/300 que mejoraba, 20/200 y 20/400 que no corregía, otra vez un poco de células en cámara anterior, y empezamos a ver otra vez muchas hemorragias en la media periferia y lesiones nuevas placoides. Entonces, rojo es lo anterior, azul es lo de la recurrencia cuando suspendimos los corticoides orales, y negro son todas estas lesiones nuevas, especialmente a nivel superior y mucho más extensas en el ojo izquierdo. Mucha inflamación, otra vez esa hipofluorescencia temprana, hiperfluorescencia tardía,
pero pues un edema de los vasos y del nervio óptico muy, muy, muy severo. Pero con esta angiografía ya empezamos a ver como un patrón más específico que fue lo que nos dio el diagnóstico de este paciente, que era una coroiditis ampiginosa o una corioretinitis placoide implacable, o RPC por sus siglas en inglés. Entonces, la coroiditis ampiginosa se caracteriza por lesiones placoides multifocales y es como una combinación de ampi con serpiginosa. Tiende a durar más de 6 meses y ser muy recurrente. Se caracteriza por tener lesiones no solo en el polo posterior, sino en periferia, y característicamente tienen variables grados de actividad. El pronóstico visual es muy variable, depende del compromiso de macular, y pues este requiere una inmunosupresión sistémica muy agresiva. Entonces, vimos que este paciente estaba con azatioprina y había fallado. Entonces, lo que hicimos fue ponerle un implante intravítero de dexametasona. Le empezamos a dar adalimumab 40 miligramos subcutáneos cada 14 días, y con eso se logró tranquilizar la enfermedad. Ha estado sin actividad desde diciembre del 2020. Su visión en este momento es 20/80 más y 20/200. Y estas son la angiografía de enero del 2020, donde vemos ya las lesiones cicatriciales. Desafortunadamente un compromiso macular muy, muy severo, que pues resultó en disminución de la visión, múltiples lesiones en la periferia en ambos ojos, ya inactivas. Ya no hay vasculitis, ya no hay neuritis, y pues este caso me pareció interesante no solo porque la coroiditis ampiginosa es una patología muy rara, sino porque además tuvimos como la complicación de un paciente en el cual no se podía usar terapia sistémica de corticoides y no respondió bien a inmunosupresión convencional. Entonces nos tocó como ajustarnos y buscar otras opciones hasta que logramos controlar la enfermedad. Muchas gracias. Muy interesante caso. La verdad, Mariana, te quería preguntar, ¿cuánto tiempo fue todo el proceso de seguimiento? Que veo que ya venía con un antecedentes, que ya venía con un tiempo de evolución importante. Y adicionalmente a eso, quiero preguntarles como biólogos, esa tentación, ¿cierto? Inicialmente de querer poder colocarle algo pese a todo el tiempo que lleva, sabiendo que el cuadro va evolucionando, pero a veces no cuentan con los tiempos ni tampoco con los paraclínicos inmediatos, cuestiones de parte administrativa, etcétera. Son muchas aristas ahí en la mitad, ¿no? Me parece, quería preguntarte por eso. Pues él llegó con 5 meses, entonces de entrada ya sabíamos que era un cuadro crónico. Yo lo primero que pensé fue tuberculosis. Entonces antes de empezar cualquier cosa yo le pido como las 3 cosas básicas, que es sífilis, tuberculosis. Siempre les pido radiografía de tórax porque pues sarcoidosis es algo que es posible, y quería toxo en este caso por lo que es tan prevalente en nuestro medio, pero a los 8 días ya teníamos sus resultados, y pues a pesar de que podría ser una infección, yo pienso que ya descartamos como las cosas más probables. Entonces yo lo empiezo a tratar como si fuera no infeccioso, y según con eso uno va mirando cómo va evolucionando, pues porque realmente no teníamos tiempo para perder con este paciente. Entonces empezamos corticoides full y uno ahí como que va mirando, pero esas 3 cosas sí es fundamental descartarlas, pues yo por lo menos antes de pensar cualquier cosa. Perfecto. ¿Qué opinan la doctora Alejandra, el doctor Enzo, del caso? Un caso muy interesante, donde uno también hace un ejercicio de diagnósticos diferenciales que se hicieron muy bien, y de acuerdo totalmente con Mariana, que lo primero que hay que descartar siempre en todas las uveitis son las patologías infecciosas, y en este caso también pues con este compromiso tan severo de nervio óptico, con vasculitis, con esta coroiditis, pues por supuesto descartar tuberculosis, también sarcoidosis, todas las que puedan producir esta patología que realmente miren que estas enfermedades que comparten ciertas características, como los llamados síndromes de punto, manchas blancas o puntos blancos, son, digo yo, que son a veces como primos hermanos, y uno inicialmente no sabe bien cuál es cuál, o hermanos gemelos casi al principio, pero realmente si uno descarta la infección, el tratamiento con esteroides, que me parece interesante lo
lo que presentó Mariana aquí, con esta glicemia, no poderse iniciar, digamos, con esta parte de esteroides, el manejo pues adecuado y siempre inmunosuprimir a estos pacientes ya habiendo descartado la infección. Tenemos pues el ejemplo de la serpiginosa, es parecida a la serpiginosa, la lampiginosa es este también híbrido. Entonces, habiendo descartado, digamos, lo primero, tuberculosis ahí, con toda la fuerza de inmunosupresión, ¿no? Sin dudar, y pues, no, un caso muy bonito y un manejo adecuado. Muy, muy interesante, Mariana, tu caso. Los dos Muchas casos que han gracias. presentado, muy interesantes. También, fíjense que el caso que presentó Andrés también, pensar siempre nosotros primero en infección, ¿no es cierto? En infección en cualquier parte, y esta gran imitadora que claro, lo que nos puso también de presente ahí para tener en la balanza es un BKH, porque uno lo primero que piensa es de desprendimientos de retinas y BKH, y fíjense que pues pues fue una infección, ¿no? Y en este caso, pues una cosa de origen inmune y fuertísima el daño que se produjo. No, felicitaciones para los dos por eso. Pienso que otra cosa tienes que añadir. Creo que el doctor quiere que yo muestre la angio, ¿cierto? Sí, Sí. porque yo pensé que Mariana nos estaba mintiendo. Tras bambalinas pregunté cuál de los tres iba a mostrar el linfoma, porque en una reunión así casi siempre aparece alguien mostrando el linfoma. Claro, Y la primera angio, mira, primero, tú ves parece, placas claro. subretinales, ves una turbidez vítrea, pero la angio del ojo izquierdo, que debe ser la próxima foto, fíjense, esa es una angiografía que asusta. El ojo Sí, izquierdo, ¿no? No se fijen en el retraso del Jenner. sí, Fíjense cómo hay una perivasculitis, no es una vasculitis oclusiva, y el linfoma sí. tiende a viajar por vía hematógena y escapar y tener esa distribución. Fíjense además el punteadito, son esos puntos hiperfluorescentes, apenas faltan unos puntitos hipofluorescentes por aquí y por allá que sean migratorios, y los dos ojos es lo mismo, tiene su linfoma, y dije, Dios mío, porque es lo que uno nunca quiere ver y pocas veces Claro, se ve, y cuando uno lo ve la primera vez lo pierde. Por lo tanto, yo pensé hasta último minuto que Mariana nos estaba engañando, que nos iba a mostrar el linfoma con una convulsión, con una pérdida de equilibrio. Por lo tanto, estaba Hasta un el poco momento joven no. para el linfoma. Estaba un poco joven para el linfoma, pero hay linfomas descritos con confirmación histológica de los 25, 30 años de edad. Así que a claro. tenerlo en mente porque son así, turbidez vítrea, placas subretinales, subepitelio pigmentario, que es como un poquito gusto a nada. Lo que Es no tenía el verdad. linfoma era la buena agudeza visual, o sea, la mala agudeza Exacto. visual. Un linfoma con tanto hallazgo tienden a ver un poquito mejor. Pero pasé susto, ¿eh? Y el linfoma es traicionero porque mejora con corticoides al principio. Entonces Claro, uno piensa que va por buen camino. claro. Mariana, excelente caso. Una pregunta. Pues un comentario primero y luego una pregunta. El comentario tiene que ver con el OCT. El OCT, como nosotros vimos, la imagen, había un compromiso de retina externa, EPR y coriopapilares. O sea, básicamente desde un principio, como lo mostraban también las imágenes y las fotos a color y angiografía, sabíamos que había algo un componente placoideo y siempre importante en nuestro medio que hay un aumento marcado de sífilis. Siempre es importante descartarlo. Obviamente, además de las otras cosas de tuberculosis que ya hablamos. Una pregunta importante, si este paciente, si te vuelve a llegar un tipo de paciente similar a este, sabiendo lo severa que es esta condición ocular, ¿planeas en algún momento de entrada también hacerle bolos de metilprednisolona como para favorecer una respuesta antiinflamatoria más rápida y sostenida? Es una buena pregunta. Los bolos de metil tienen un componente como de depósito que la prednisolona oral no tiene. Entonces, sobre todo cuando estoy al principio de una patología en la que realmente no estoy segura si esto es 100% no infeccioso, yo prefiero darles oral en el cual tengo muchísimo más control sobre los corticoides y ya, digamos que por ejemplo si fuera una escleritis necrosante o algo así que uno está seguro que no es infeccioso, no lo duda, pero cuando tengo esto que al principio no estoy 100% segura, el control que me dan los corticoides orales lo prefiero sobre, y realmente el efecto de 60 miligramos al día es muy bueno. Si me falta, pues uno podría considerar algo sistémico.
Y con respecto a lo de sífilis que tú dijiste, es súper importante siempre pedir una treponémica y una no treponémica. Y ahí no lo mencioné, pero está el efecto Prozona, en el cual en una sífilis primaria, en la cual el paciente tiene tantos anticuerpos para sífilis que se aglutinan entre ellos en la muestra, puede haber una prueba FTABS negativa porque estamos en una fase muy temprana y una prueba no treponémica falsamente negativa. Entonces, siempre que tenemos alguna sospecha de sífilis, yo repito la prueba no treponémica como para estar 100% segura que no vaya a ser un falso negativo. Yo quisiera agregar aquí algo, estoy completamente de acuerdo con la doctora Mariana. Pues en la práctica vemos mucho el uso de esteroides de depósitos intramusculares y verdaderamente la literatura pues no soporta ese tipo de evidencia, por lo que describió perfectamente la doctora Cabrera. Ella menciona que la modulación del esteroide y el efecto antiinflamatorio lo podemos modular de una forma mucho más guiada y precisa con los esteroides orales. Ese es el gran problema que yo le veo al uso de los esteroides intramusculares de depósito. Acá me están haciendo una pregunta que ¿por qué usé azatioprina en vez de metotrexate? Yo creo que eso es algo de escuela, donde yo me entrené, usábamos metotrexate para los componentes anteriores y azatioprina para los posteriores. Azatioprina es muy efectiva en vasculitis retiniana, que era un componente muy importante en este ojo, pero pues realmente es reportado que metotrexate y azatioprina son muy buenas opciones de inmunosupresores de primera línea. Y un bicufenolato de mofetil también se podría. Espectacular, pero caro y no nos lo da el Carísimo. sistema de salud, pero si pudiera, esa sería mi primera opción porque es excelentemente tolerado. Muchas veces está mejor que los otros, pero pues nunca he logrado que se lo den a un Es paciente mío. terrible. Listo. Excelente la discusión. Ahora Gracias. seguimos con el tercer caso. Muchas gracias por esta presentación. Ahora nuestro último presentador va a ser el doctor Pablo Vaquero. Él es especialista en retina y uveitis y actualmente trabaja en la Asociación para Evitar la Ceguera en México. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación a todo el comité organizador. Es un gusto para mí estar con ustedes. Entonces, ya el diagnóstico se los doy. Es membrana ciclítica en parsplanitis, pero lo difícil es el manejo transquirúrgico o transoperatorio. Entonces, es el caso de una paciente de 27 años. Tenía el diagnóstico de parsplanitis desde los 6 años de edad, en tratamiento con metotrexate, esteroides tópicos, también había recibido esteroide oral, esteroides perioculares. Fue operada al ojo derecho de FACO más lío, más implante de válvula de Amet e iridectomía en el 2005, y su mejor agudeza visual fue de 20/40. Del ojo izquierdo también fue llevada al mismo procedimiento, más o menos 2 meses después, con una agudeza visual de 20/150. Sin embargo, pasa el tiempo y más o menos unos 8 o 9 años, regresa la paciente con agudeza visual de movimiento de manos del ojo derecho, presión intraocular de 14 milímetros de mercurio, en tratamiento con dorsolamida timolol con el lente intraocular subluxado hacia cámara anterior, y vemos por VM que tenía la membrana ciclítica que iba de meridiano de las 3 a las 9 más o menos, y la presencia de la membrana ciclítica que se extendía más o menos 3.8 milímetros hacia el borde anterior. Entonces, con esto y con la dificultad, entonces decidí entrar a cirugía para darle la oportunidad, quitando el lente intraocular con técnica de Pacman. Y algo que quiero que vean y es importante es, donde hay membranas ciclíticas, no está descrito, pero lo que hacemos en el Hospital de la Ceguera es, tratamos de evitar las zonas donde está la membrana ciclítica, ya que está unido o está en estrecha relación con los procesos ciliares, y pues para evitar complicaciones a largo plazo como hipotonía, tracción, hemorragia o desprendimiento de retina. Entonces los trócares los ponemos bajo retroiluminación, ya que no hay un homograma pues en estos pacientes, a diferencia, por ejemplo, de los pacientes con retinopatía del prematuro, con FIBER o con algunas otras patologías, a pesar de que ya son grandes, la retroiluminación sigue siendo pues de preferencia para mí en el momento de colocar los trócares. Y la infusión, si vemos acá, va arriba, porque toda la membrana ciclítica se extendía desde 3 hasta las 9, y obviamente pues evitando el tubo de válvula de Amet. Entonces el resultado de esta paciente fue favorable.
la agudeza visual previa era de movimiento de manos y después con prueba lente de contacto con más 12, su mejor agudeza visual era de 20-30. Y lo que quiero ahora que veamos en el otro ojo es el manejo de la membrana ciclítica. Todo lo que alcanzan a ver en la foto de la derecha y en el reborde pupilar hace parte de la membrana ciclítica. Esta es la VM posterior, donde no vemos, pues anterior y posterior, donde no vemos desprendimientos pues, del cuerpo ciliar ni hipotonía, y pues la membrana ciclítica en su posición. El ojo izquierdo de esta misma paciente tenía la presión intraocular de 15 milímetros de mercurio, estaba en tratamiento con dorzolamida timolol, igual tenía implante de válvula de Ahmed, y lo que vemos en la VM es que la membrana ciclítica envolvía toda la parte anterior del lente intraocular. Entonces, y también se extendía, o sea, todo lo que se extendía anterior también tenía una extensión hacia posterior, por lo que decidí pues hacer un abordaje también superior. Entonces, la colocación de los trócares y eso, pues superior inicialmente, ahí lo que intentaba hacer era liberar toda esas sinequias posteriores, coloqué ganchos de iris, y acá todo lo que vemos ahí es parte de la membrana ciclítica. Entonces, tratando de no traccionarla y obviamente pues de no manipularla mucho, sin embargo, pues era inevitable, pero toda esa membrana fibrosa que vemos ahí es parte de la membrana ciclítica. Retiré el lente intraocular y con el vitrector pues era imposible, inclusive en él tenemos un equipo que hace radiofrecuencia para cortarla y aún así fue imposible. Entonces usé tijeras de vitrio para cortar la membrana ciclítica y dejar únicamente el eje visual libre. Todo lo que vemos ahí, aparte del pigmento, es neovascularización. Y en la periferia quiero que alcancen a ver todas esas zonas periféricas inferiores y esa zona vascularizada que hace parte de la extensión de la membrana ciclítica en estos pacientes. Entonces, realmente es un reto operar estos pacientes porque la posición en la que operamos es bastante incómoda, la infusión está superior, muchas veces por el blefaróstato se mueve y esta es la agudeza visual después de operada con unas 12-50, su capacidad visual fue de 20-100 y lo que vemos inferior es toda la parte pues, de la membrana ciclítica que únicamente se liberó el eje visual para tener una mejoría de agudeza visual. En el estudio postoperatorio de VM, pues vemos que tampoco hubo desprendimientos del cuerpo ciliar y la presión intraocular en el seguimiento ha estado estable. Entonces sabemos que la parsplanitis es una uveitis intermedia idiopática que tiene muchas características clínicas como la endoteliopatía, la queratopatía en banda, hacen papilitis, hacen vasculitis de retina periférica, copos de nieve, bancos de nieve, retinosquisis también como complicación, y una de ellas es la membrana ciclítica, que fue muy bien descrita desde 1938, no en parsplanitis, sino en pacientes con endoftalmitis, y es un crecimiento, o sea, de la superficie interna del cuerpo ciliar. Y lo importante es que tiene una relación muy estrecha con la base vítrea, la retina periférica y el cristalino, por lo cual es bastante discutido y por ahora no lo sabemos si poner lentes intraoculares o no sea beneficioso en estos pacientes. ¿Y por qué es tan fibrosa? Porque toda la celularidad de macrófagos se convierte en fibroblastos, a través del epitelio ciliar y se convierten, y lo que se ha encontrado en histología es la presencia de células gliales, miofibroblastos y tejido neovascular. ¿Qué pasa en membrana ciclítica y parsplanitis? Como ya les había mencionado, no es exclusivo de parsplanitis. En cualquier proceso inflamatorio crónico podemos encontrar también membranas ciclíticas en desprendimientos de retina regmatógenos o en endoftalmitis también puede estar la presencia de membrana ciclítica. En parsplanitis se ha descrito clínicamente que hasta el 15.3% de los pacientes se puede encontrar la membrana ciclítica y por VM, que es el estudio de elección en estos casos, hasta el 68.6%. ¿Y qué es lo importante? Que esta se contrae, puede producir a largo plazo desprendimiento del cuerpo ciliar, compromiso coroideo en la retina periférica y a largo plazo hipotonía y tisis bulbi. ¿Y cuáles son los retos entonces en estos pacientes de parsplanitis o que tengan membrana ciclítica? Lo que he mencionado previamente, no existe un nomograma donde nos vamos a guiar a qué distancia vamos a poner las esclerotomías o los trócares. El posicionamiento se debe evitar, pues debe evitar la membrana ciclítica, sin embargo no hay nada escrito que hable de esto,
pero si entendemos parte de la anatomía de la membrana ciclítica y cómo está localizado, pues deberíamos evitarla para evitar hipotonías, riesgos de hemorragia o desprendimientos del cuerpo ciliar a largo plazo y finalmente tisis bulbi. Evitar la tracción o manipulación excesiva de la membrana ciclítica únicamente liberando el eje visual es una sugerencia, no está nada descrito. Y muchos de estos pacientes, además de tener, o sea, son hiperreactores a esteroides, tienen válvulas ya sea de Med o Barbel, entonces es bastante complicado en estos pacientes. Y una buena rehabilitación con lente de contacto hace que estos pacientes tengan una muy buena calidad de vida. Entonces, como conclusión, obviamente tenemos que evitar llegar a estas etapas de membranas ciclíticas, son unas complicaciones tardías e inclusive a pesar de tratamiento sistémico agresivo, pueden evolucionar y avanzar a esto, como estos casos. La mejor herramienta definitivamente para estos casos es la UVM, la ultrabiomicroscopía, que nos permite hacer el seguimiento y la localización y el abordaje prequirúrgico para estos pacientes. Y lo que les he mencionado, no sugiero nada más liberar el eje visual en estos casos. Está muy bien descrito la vitrectomía o la crioterapia en estos casos, sin embargo, no tienen VM los que han sido reportados y los estudios más grandes en uveitis intermedia. Entonces, de preferencia, si se pudiera evitar la localización de la membrana ciclítica, sería bastante beneficioso para el paciente. Y bueno, lente intraocular, pues ya miraremos más adelante si se benefician o no. Y siempre es importante tener un manejo interdisciplinario. Siempre trabajamos en equipo en la clínica de enfermedades inflamatorias del Hospital de la Ceguera en conjunto con la clínica de ultrasonido ocular. Muchas gracias. Excelente caso, Pablo. Primera pregunta. Entonces, en vitrectomía en uveitis, independientemente de la causa, sugiere realizar siempre VM antes de entrar a hacer la cirugía para tratar de descartar. No siempre. O sea, en los casos, por ejemplo, de uveitis intermedia, parsplanitis, toxocariasis, principalmente esos dos casos o esos tres casos sí. En general, no. O cuando ya existe la sospecha clínica, cuando se ve, pues sí. Pero en los pacientes de uveitis intermedia, parsplanitis y toxocariasis, de preferencia sí, y hacerles VM. Perfecto. Y siguiente pregunta. En uveitis intermedia y parsplanitis, pues hay dos típicos algoritmos de manejo, AINES, esteroides, fotocoagulación, crioterapia, vitrectomía. Si tú decides hacer una vitrectomía en estos pacientes con uveitis intermedia o parsplanitis, también en la vitrectomía haces ablación de la retina periférica con láser o con crioterapia, sabiendo ya que por fisiopatología en la retina periférica es donde se pueden generar todos estos factores proinflamatorios, toda esta isquemia que lleva a los neovasos y posterior complicación en esta patología. El vitrio de los pacientes, por ejemplo, de los niños con parsplanitis es súper atípico, es rarísimo. Cuando uno hace la vitrectomía está casi que ya se hizo como, o sea, como licuefacción, es raro, es diferente el vitrio. En cuanto a láser y a crioterapia, usualmente no lo hacemos de forma rutinaria, de hecho no lo hacemos porque sabemos que la crioterapia genera mucha más inflamación, sin embargo sí está descrito en uveitis intermedia que disminuye toda la exudación, pero en la presencia de bancos de nieve. Por eso, o sea, no hay ningún estudio que tenga VM y que le hayan hecho crioterapia y, o sea, qué tan extensas hubieran sido esas membranas ciclíticas. La verdad es que vemos unas membranas ciclíticas muy extensas en nuestros pacientes y eso hace mucho más difícil tomar, pues, muchas decisiones. Láser únicamente si hay desprendimiento de retina y ya. Y la vitrectomía que se haga de rutina únicamente, o sea, hay ciertos casos en los que los hacemos, la vitrectomía completa. Porque, o sea, también me podrían preguntar por qué hace el abordaje el retinólogo y no el segmentólogo. Pero es bien importante siempre, o sea, hacer una buena vitrectomía. Yo tengo Doctor Enzo. una pregunta para Alejandra y para Pablo, porque es muy simple.
si yo le hago crío a este ojo, se me va a la tisis, y si se lo hace Foster, la visión se arregla. ¿Ah? Pero espérate, la respuesta creo que la sé. Pablo, ¿con qué enfriaste este cuadro? Porque parece que esa es la clave. ¿Con qué lo enfriaste? Porque espero que no hayas entrado ese ojo caliente. No, ya llevaba desinflamado cierto tiempo, o sea, llevaba ya más de 6 meses sin inflamación, ya había suspendido el tratamiento inmunosupresor desde hacía 2 años, 3 años, entonces ya estaba sin inflamación activa, por lo menos en segmento anterior, que era lo que podíamos evaluar, y por ecografía, pues no habían datos tampoco de inflamación. Una pregunta ahí también. En caso de pacientes, para Enzo también, y para Pablo, en pacientes en que ya están, digamos, en remisión y quedan con estas secuelas, sin tratamiento químico, cuando vas a hacer este tipo de cirugías, ¿tú reinicias o simplemente dejas sin la inmunomodulación? Por ejemplo, en este caso, o sea, que ya estaba frío, que estaba sin inmunosupresión durante 2 años y eso, no le reiniciamos inmunosupresión. ¿Y qué cuidados prequirúrgicos tienes en estos casos? Particularmente en estos, o sea, o sea, ninguno. Esperar que no se inflamara más sí, literal. Porque o sea, esperaba que ya llevaba o sea, llevaba ya mucho tiempo, muchos años sin datos de Claro. actividad. Entonces, esperaba que no hubiera ningún tipo de inflamación. Igual, al final de la cirugía, sí le pongo triamcinolona intravítrea y la voy manejando con esteroides perioculares en estos casos, pero afortunadamente no tuve que reiniciar el tratamiento porque ya era una paciente de 27 años, entonces ya no estaba, o sea, ya llevaba mucho tiempo sin actividad. ¿Sí? Una pregunta, en estos casos, ¿qué opinan de hacer vitrectomía y poner al tiempo un implante de dexametasona intravítreo? O sea, en este caso en particular, no, porque lo íbamos a dejar en afaquia. Así Y, es. pero, o sea, es que los pacientes con membranas ciclíticas son muy, muy extensos los que hacemos. Entonces, realmente poner lente intraocular o no es difícil. Y acá, por ejemplo, en México, la dexametasona no está cubierta por el seguro, entonces es bastante costoso. Yo quisiera hacer un comentario. Recientemente se está hablando mucho de protocolo uveítico previo a una cirugía intraocular en pacientes con algún antecedente o en cuadros fríos. Recientemente el doctor Foster y el doctor Rodríguez publicaron un capítulo y un artículo en cuanto al manejo de inmunosupresión en dosis altas previo a sometimiento de un paciente que era un antecedente de enfermedad inflamatoria ocular. No sé si el doctor Enzo y la doctora de la Torre, previo a algún procedimiento, aunque el paciente esté en frío, deciden aumentar la dosis inmunosupresora o lo manejan con dosis de triamcinolona o aumentan la inmunosupresión después o esperan a ver si se inflama. Adelante, Enzo, yo hago un comentario luego. Bueno, encantado, encantado. Tú eres la jefa. Mira, lo que pasa es que cuando ustedes lleguen a la edad mía, que eso es ser muy viejo, los pacientes no dan que los resultados sean malos. Entonces, cuando tú te enfrentas a esta situación, no tienes la menor idea de qué es lo que está pasando en el polo posterior de manera. Si tú le pudieras hacer una angiografía a ese paciente, probablemente pudiera tener filtración periférica, pudiera haber un pequeño grado de edema de mácula y la cirugía lo pudiera complicar. O peor aún, pudieras tener tus complicaciones o dificultades intraoperatorias. Tener de pronto un pequeño desprendimiento coroidio, intraoperatorio, perioperatorio, o haber traccionado el cuerpo ciliar, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tienes una cirugía sin incidentes y te va bien, fantástico. Pero uno como cirujano no debe apostar a ganador, siempre debe tomar las precauciones como si las cosas fueran a salir mal. Entonces, a mi edad ya es bueno ser un poquito cobarde y dejarles algo, porque si lo llegas a necesitar, los inmunosupresores tienen una demora de funcionamiento de 2 o 3 meses. Entonces, si el paciente ya está cargadito, es perfecto. Esto está súper establecido y sacramentado para las cataratas. Aquí, claro, no es una catarata y te apoyas en la vitrectomía, que per se pudiera ser terapéutica en el corto plazo.
pero yo les dejo algo. No importa lo que les dejes, si le puedes usar corticoide de depósito pericular intraoperatorio, les puedes dar corticoides endovenosos intraoperatorios o retomar su inmunosupresión sistémica unas 4 o 6 semanas antes. Pero yo creo que la precaución no es mala, sobre todo si el paciente ya estaba frío y se abandonó una terapia inmunosupresora que sabes que tolera. Eso tiene menos riesgo. O sea, si esta chiquilla usó metotrexato 20 miligramos durante varios años, no cuesta mucho reponerle 15 miligramos durante unos meses, ¿ya? Pero son solo opiniones. De acuerdo, por eso fue la pregunta, porque, porque de pronto yo también ya estoy más viejita, Enzo. La otra cosa es que quiero hacer aquí una anotación, y es que, digamos, no solamente preparación preoperatoria, te fue muy bien, súper felicitaciones, un casazo, me encantó. Pero digo también importante y que quede como mensaje que en los pacientes, igual que han tenido uveitis y que se hacen cirugías de las complicaciones de uveitis, de catarata, de estas, bueno, de lo que sea que haya tenido historia de uveitis, muy importante el control posoperatorio. Entonces, en el control posoperatorio, por ejemplo, no en este caso, en el caso de una catarata, en todos los casos de uveitis, si yo no puedo hacer lo mismo de mandar a este paciente, sabe que lo veo al día siguiente y luego venga dentro de 15 días o dentro de un mes. No lo puedo hacer porque, pues digamos, como para que quede el mensaje del manejo posoperatorio eh, de los procedimientos en pacientes con uveitis, tenerlo muy, muy cerquita y tenerlo vigilado por si ese gatillo que es cualquier cirugía vuelve a encender la llama de la infección. En este caso, muy bien que no se volvió a encender ni nada, pero sí con mucha precaución Sí, claro. y digamos son opiniones también, pero con unos mesecitos de anticipación, con unas semanitas de anticipación, digamos, están muy pendientes. Igual, pues en este caso que sabemos que también las pasplanitis usualmente, digamos, de niños, de adolescentes, que ya después se enfrían y todo, pero sí estar muy pendientes de que otra vez se encienda esa inflamación Sí, y de con el acuerdo. control muy cerquita. Sí, de acuerdo. O sea, el seguimiento posoperatorio es mucho más estrecho que cualquier otra cirugía. O sea, hay que estar encima de esos pacientes y el riesgo de hipotonía, por más Ujú. de que no se haya jalado toda la membrana Sí, ciclítica, siempre existe. Y siempre, sí, o sea, siempre es muy importante también hablar con los pacientes. Esta paciente pues, hablé muy, muy claro porque pues, no tenía ya mucho pronóstico y era poder pero muy darle una valiente y muy oportunidad. bonita la cirugía. Muchas gracias. El doctor Ricardo Infante nos quiere comentar algo. Sí, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, doctor. doctor. Buenas noches. A ver, yo quisiera hablar sobre el enfoque quirúrgico del paciente que tiene ese fenómeno inflamatorio y que llega a desarrollar esas membranas ciclíticas, especialmente el paciente con una pars planitis crónica. Eh, a ver, el manejo quirúrgico lo podemos orientar hacia la parte ya cicatricial, en donde desde el comienzo es un caso muy complejo y la experiencia se las transmito porque esas pars planitis, esos pacientes hacen unos plastrones a nivel de la par precisamente, en donde en el momento de entrar la catástrofe puede ser eh, incalculable. Es decir, vamos a llevarnos eh, todo lo que es cuerpo ciliar, todo lo que es la pars plana con el plastrón, creándose grandes hemorragias y lo transmito como experiencias que tuvimos hace unos años. Hoy día se puede facilitar mucho más y se puede ser un poco más exacto teniendo estos trócares y pudiendo orientar estos trócares en los sitios adecuados. Eso desde el punto de vista de cicatrización, que de todas formas, cualquiera de esos casos es muy complicado el manejo y el doctor lo ha hecho magníficamente y muy ilustrativo. Y el otro punto, desde el punto de vista de abordaje quirúrgico del paciente con estas uveitis intermedias, es que la misma vitrectomía puede servir de manejo, de tratamiento, porque estamos eliminando el vítreo, que es un andamio inmunológico
para la exacerbación de estas uveitis. Igualmente es la experiencia que yo tengo. Claro que el paciente ya nos debe llegar en cierta forma equilibrado y controlado el fenómeno inflamatorio agudo, pero lo que sí he visto es que la vitrectomía temprana en pacientes con estas uveitis intermedias y sin el afán de poner un lente intraocular, créanmelo, el afán de poner un lente intraocular puede ser más devastador que hacer las cosas por partes. El paciente tiene un cuadro muy grave, muy serio, que es de muchos años. Y un lente intraocular como el que le tocó manejar al doctor en la presentación de hoy créanme que es muy difícil, es muy difícil. Muchas gracias, esos comentarios quería hacer. Gracias, doctor. Doctor Infante, muchas gracias, muy valioso. ¿Algunos otros comentarios del público, de los asistentes, de los moderadores, de los panelistas? Una pregunta para todos los retinólogos que tienen toda esta experiencia. Por ejemplo, ya saliéndonos un poquito de este caso y de los anteriores, una pregunta, ¿cuál es la experiencia de ustedes en manejar pacientes con toxocariasis y cómo les ha ido en esas cirugías en pacientes con una toxocariasis que hacen, por ejemplo, estos cometas y estos granulomas? ¿Cómo les ha ido en esas cirugías? Depende, digamos, también de la etapa, ¿no? Si está si la coge uno todavía con inflamación, que a veces es lo menos frecuente, o si ya está, digamos, menos inflamado y se meten y ven que está medio desprendiéndose la retina. ¿Cómo les ha ido? ¿Cuál es la experiencia de los resultados posquirúrgicos de estos pacientes? En Toxocara yo soy muy cuidadoso. El paciente que se me presente con un Toxocara tiene que estar el ojo muy tranquilo porque la vitrectomía es un látigo para la toxocariasis. Prefiero manejarlo una vez que ya tenemos el elemento cicatricial y actuar sobre el elemento cicatricial. ¿Y cuál sería la indicación del manejo quirúrgico? Si tenemos un desprendimiento de retina traccionante, si está comprometiendo la mácula, en fin, básicamente eso, ¿no es cierto? El traccional puede convertirse en un reumatógeno a largo plazo, pero generalmente el paciente con toxocara, yo prefiero que llegue con el episodio controlado, el ojo en frío y actuar sobre las secuelas. Ese es mi abordaje, el paciente con toxocara. Gracias, doctor Infante. Yo, la experiencia que tengo no es mucha todavía, pero los que he operado, solo los he operado cuando ya tienen desprendimiento y han sido niños. Entonces el manejo de la hialoides en estos pacientes, además de todo lo que está, es bastante difícil. Complicadísimo. Entonces, sí, la verdad es bastante difícil y solamente los opero ya cuando tienen desprendimiento de retina. Yo, la verdad, no, pues en las experiencias que tenemos con Toxocara, la verdad, hasta el momento no he operado el primer paciente. He tenido varios casos, pero desafortunadamente el momento en que llegan a la consulta, la retina no solamente está desprendida, sino es una retina bastante inmóvil, fija, es un cuadro donde si queremos proyectar y beneficiar al paciente desde un punto de vista visual, no habría un beneficio claro, por lo que la intervención es a veces mucho más dañina que el mismo proceso. Absolutamente de acuerdo, César. Y creo que eso es un mensaje súper importante de no tener afán. Si ya este ojo tiene esa retina cartonada, si ya inclusive tiene un desprendimiento de retina viejo, si ya inclusive, o si no hay un beneficio realmente claro, absolutamente de acuerdo. Y el pronóstico a veces de estos pacientes no es tan bueno metérsele allí a hacerles maniobras heroicas.
Sí, porque, por ejemplo, se ve el tallo fibrovascular y dan ganas de entrar y cortarlo, pero, Claro, claro, pero no. sí, No quiere que se parezca más a toxoplasmosis que a toxocariasis. No. claro, claro. Oh, muchas gracias. Bueno, Felicitaciones, súper bonitos todos los casos. Gracias por la invitación también. gracias a todos por asistir hoy a una presentación un poco diferente de nuestro tema, pero estuvo muy taquillera y excelente en los casos. Gracias a nuestros invitados, doctora de la Torre y doctor Castiglione, y las excelentes exposiciones de los doctores Andrés y Pablo y Mariana. Y los invitamos a todos en julio nuevamente, ahí ya va a ser de retina y vamos a tener otra vez los fellows exponiendo. Así que bienvenidos todos y gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos. Un gusto. Excelente todo. Gracias por la invitación. Gracias. Un privilegio. Que tengan Feliz noche. muy buena Muchas noche. Muchas Se gracias cuidan, por la descansen. invitación. Chao. No, un gusto.